En principio vamos a contar con Gloria Montenegro Figueroa, ex congresista, fue parlamentaria en el 2016, en la oportunidad pues que el Congreso prácticamente era dominado por el fujimorismo, por Keiko, por Fuerza Popular. Y ya ustedes ven, ¿no? Finalmente Vizcarra lo disuelve, ya la historia es conocida. Gloria Montenegro es contadora pública, ha sido ministra de la Mujer. Carlos Magno Salcedo, que también nos acompaña, Carlos Magno Salcedo Cuadros, profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hombre de Derecho en la Universidad San Martín, también perteneciente a la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Gestión Pública y maestría en Ciencia Política. Vamos a conversar con ambos, digamos, sobre la coyuntura y la primera pregunta tendría que ser para Gloria Montenegro respecto del allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte. ¿Fue, Gloria, como se está diciendo, como lo dice la gente del gobierno, arbitrario, abusivo e inconstitucional? Gracias Rodolfo. Un abrazo para ti y otro cariñoso saludo para Carlos Magno. Ni arbitrario ni abusivo, todo dentro de la ley, porque ya se le había pedido a Dina Boluarte atender los requerimientos de la Fiscalía y le daba de largas. Y no lo hizo una vez, no lo hizo dos veces, y mentira tras mentira se fue haciendo un problema mucho más grande. Y obviamente la autorización que da un juez supremo para que esto se pueda hacer es totalmente constitucional. Eso por un lado, pero que no pretenda ella victimizarse ni por mujer, ni por, como dice, me están marginando, me están invadiendo, no, es algo que correspondía y más bien ella tiene que preguntarse hasta cuándo no va a salir de manera correcta y decir esto proviene de cada lugar, de cada lado, porque si se lo donaron, ¿quién lo donó? Si ella lo compró, ¿cómo lo compró? Si ella no tiene esa fuerza de hacerlo, ha pedido adelanto para declarar ahora en la Fiscalía. Esa es la partecita que no entiendo, ¿no? Porque es cierto, yo estoy de acuerdo con usted, ha rehuido a la opinión pública y a la Fiscalía, pero ahora está buscando que de una vez de inmediato le pregunte la Fiscalía. Mira, no creo tampoco en sus abogados asesores, porque en lugar de solucionar y agilizar el tema, cuanto más alargan los problemas, más mentiras salen y obviamente van a caer mucho más profundo. Porque no es dable, es inaudito que quien nos representa, y lamentablemente nos representa a todas las mujeres, haya caído de verdad tan bajo. ¿Qué necesidad de ponerse roles, de ponerse pulseras de 58,000 euros, por favor? O sea, ¿qué le falta a su persona para tener valor? O sea, no sé, ella como Dina Boluarte, una mujer andina que viene de Apurímac, tiene necesidad de ponerse, y eso ni siquiera es vanidad, o sea, ella debe tener en su subconsciente, ella debe de tener... ¿Algún problema emocional? No solamente, no, es eso que revela inseguridad, eso revela falta de valor, o sea, falta de autoestima. ¿Cuál es su autoconcepto? ¿De acuerdo? Que tiene que ponerse eso. Ponte en el caso de que se lo regaló el novio, el enamorado, o se lo encontró en la calle. ¿Qué necesidad de ponérselo? ¿Le da valor? Eso necesita ella para tener valor, siendo de una zona andina de extrema pobreza, donde el índice de inseguridad alimentaria está en primer lugar. No tiene respuesta. Correcto. Hemos escuchado la impresión, el análisis de una política. Ahora vamos a recurrir a un hombre de derecho. Carlos Magno Salcedo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí también con Gloria Montenegro. La misma pregunta, ¿no? ¿Es arbitrario, abusivo e inconstitucional? Coincido con Gloria en que no es ni arbitrario, ni abusivo, ni inconstitucional, ¿no? Y para llegar a esa conclusión corresponde analizar el artículo 117 de la Constitución, que si bien es cierto, esta norma, digamos, establece una inmunidad presidencial, básicamente lo que establece es que el presidente, cuando está en ejercicio, no puede ser acusado. Es decir, no se le puede iniciar un proceso en la vía penal. Pero ya, digamos, tanto precedentes de
de la Junta de Fiscales Supremos como del propio Poder Judicial han establecido de que eso no impide que el Ministerio Público realice actos de investigación, ¿no? Y lo cual más bien es paradójico que los partidos políticos que la defienden ahora cuestionen la actuación del Ministerio Público cuando utilizaron supuestamente argumentos de que la ex fiscal de la Nación, la ex fiscal suprema, Zoraida Ábalos, no habría tenido diligencia en investigaciones contra presidentes, cuando precisamente ella fue una de las primeras en establecer de que el artículo 17 no establecía un blindaje absoluto al presidente y que sí se podía investigar a presidentes de la República. Entonces, el marco constitucional y legal está ahí, tanto el Ministerio Público como la Corte Suprema han actuado con arreglo a sus atribuciones y fundadamente. ¿Por qué? Porque primero tenemos que un hecho evidente, una presidenta de la República que muestra una serie de joyas que son signos exteriores de riqueza, ¿no? Al ser signos exteriores de riqueza, ella está en la obligación de demostrar su origen, lo que no ha hecho, y eso es condenable. Ella en su momento, si es verdad que esos fueron bienes adquiridos por su persona o le fueron donados o regalados de antaño, como ella dice, pues ella tendría que haberlos incluido en sus diversas declaraciones juradas que a lo largo del tiempo, como funcionaria pública, servidora, desde el RENIEG, etcétera, o como ministra, ella ha tenido que dar declaraciones. Pero estamos hablando sobre supuestos porque todavía no sabemos. Así es. ¿No es cierto? Pero lo concreto es que la queja, la crítica del gobierno y también de algunos sectores políticos y hasta empresariales es la forma. Están criticando mucho el hecho de que hayan roto la puerta de la casa de la presidenta, etcétera, etcétera. Mira, Fuerza Popular dice: es importante evidenciar que las diligencias de allanamiento que son utilizadas en más de una oportunidad como un mero espectáculo no determinan ninguna responsabilidad penal. En su comunicado ya critica la forma como se ha allanado. Renovación Popular dice que expresa su profundo rechazo y preocupación ante la irrupción del Ministerio Público y DIVIAC en la residencia de la presidenta en el marco del caso Rolex. APP, Alianza para el Progreso, dice: exigimos respeto a la institucionalidad democrática, la presidenta personifica a la nación, artículo 110 de la Constitución, las diligencias no deben generar zozobra e inestabilidad en el país. Y si esto lo auno, para hacerlo más breve y no regresar de lleno al tema empresarial, quería de una vez contarte lo siguiente, ¿no? Por aquí tenía: la Unión de Gremios lamenta haber llegado a situación de extrema gravedad, y Carlos Magno Salcedo firman, para que tengas una idea, 151 sectores empresariales. Empiezo con la Asociación de Exportadores, la Cámara Nacional de Turismo, la Sociedad Nacional de Industrias, Perú Cámaras, y sigue. ¿Qué dicen ellos? Dicen: es innecesario el uso de mecanismos forzosos para su cumplimiento, sin considerar, otra vez, la investidura presidencial y proyectando la imagen de un Perú inestable y con una débil seguridad jurídica ante la comunidad internacional. Y le agrego rápidamente el pronunciamiento anoche de la Cámara de Comercio de Lima, que dice: Ministerio Público y el Poder Judicial, a ambas instituciones le hacemos el llamado a que procedan con la proporcionalidad debida de acuerdo a los procedimientos establecidos para la alta investidura de la Presidencia de la República. Frente a eso, ¿qué dicen? Ya, en primer lugar, la actuación del allanamiento no es la primera. ¿Por qué el Ministerio Público solicita a la Corte Suprema la autorización para el allanamiento? Porque previamente el Ministerio Público lo quiso requerir reiteradamente a la presidenta que ella exhiba esas joyas y dé las explicaciones del caso. Y ella se negó a hacerlo. Al negarse a hacerlo, se aplican apercibimientos. Entonces, se pasa a la siguiente medida. Entonces, tienen que proceder a un allanamiento. Que, por supuesto, tú te acordarás, Rodolfo, cuántos allanamientos se hicieron en Palacio de Gobierno durante la presidencia de Pedro Castillo, y a ellos no escuché jamás a las bancadas todos que están comentando haberse enfadado ni hablar de la dignidad presidencial. Entonces, cuando se va a un allanamiento hay un procedimiento. El protocolo es: se toca la puerta. Si hay demora en abrir, pues se tiene que proceder al descerrajo, a forzar. ¿Por qué?
porque en ese momento podrían estar ocultando esas pruebas, podrían estar tirándolas a otro lado. Y por cierto, encontraron por lo menos la evidencia de uno de los Rolex. O sea, no ha sido una diligencia que fuera insólita, inaudita. Según Cuarto Poder, evidencias de uno de los Rolex, pero me parece que otro canal ha demostrado que habrían evidencias hasta de 2 o 3 Rolex. Probablemente, pero por lo menos se conoce de uno y probablemente puedan haber más. Entonces, la medida ha estado perfectamente justificada frente a la reticencia de la Presidenta de la República de colaborar con esta investigación. Me parece que eran 10:30 de la noche, claro, y el ministro del Interior dijo que estaban durmiendo, pero el acta fiscal demuestra que el hijo de la Presidenta estaba viendo televisión. Los allanamientos además se hacen siempre en forma sorpresiva, de madrugada, porque precisamente tienen que tener ese carácter, digamos, sorpresivo para evitar de que la persona sobre la que se dicta esta medida pueda tomar, digamos, las previsiones y ocultar las pruebas, sí, ¿no? Sí. Ahora, se habla de indignidad presidencial. ¿Quién atenta contra la indignidad presidencial? ¿Acaso no es la propia Presidenta de la República? Como en su momento, pienso yo que también el propio expresidente Castillo también atentó contra la figura presidencial. Entonces, es verdad que estas dos últimas presidencias han devaluado absolutamente la majestad de la investidura presidencial, pero por sus propias actuaciones. ¿Qué dice Gloria Montenegro? Mira, ve, el hijo dijo, en 10 minutos, esperen 10 minutos, esperen, ya les abrimos. Pasaron 10 minutos y el otro hijo dice, no abras hasta que no lleguen los abogados. Los abogados. Hasta eso todo pudo haber pasado adentro. Así es que han tenido lo que tenían que hacer. A mí lo que más me preocupa en este contexto es que se vayan contra Harvey Cochado, ¿no? A quien tenemos que respetar y defender su trabajo. Porque si esa fiscalía no funciona de esa manera, ¿qué garantía vamos a tener que en las altas esferas del Estado, de los gobiernos, haya transparencia, hayan gobiernos abiertos y que esto sirva para que aprendan los gobernantes y quienes llegan a los diferentes niveles de gobierno? No se puede permitir ningún caso de corrupción. Y es altamente criticable que la presidenta haya puesto en el juramento para los ministros y juro no cometer actos de corrupción. ¿Y ella qué está haciendo? ¿Ella qué está haciendo cuando debe dar el ejemplo, pero en todo? Lamentablemente, entonces, no solamente son los casos de corrupción, son los casos de incapacidad para gestionar, son los casos que lamentablemente, habiendo sido ministra por 18 meses en la época de Castillo, ¿qué se ha logrado en el MIDIS? Dime cómo está el país en temas de poblaciones vulnerables. ¿Qué ha hecho de nuevo si no contratar a gente que la apoyó en la campaña y que sean sus proveedores? Entonces, no puede hablar de lucha contra la corrupción si no da el ejemplo. Pero lo más grave es ver a todo un gabinete y que nadie haya tenido la dignidad de decir, yo aquí renuncio, porque esto no va conmigo. Y tener a un presidente del Consejo de Ministros que en lugar de poner las cosas claras y de llamar al orden, en un contexto tan delicado para el país, lo que hace es dar argumentos infantiles que lamentablemente la población dice, ya no creo en nada. Entonces, ya no creen en el sistema político, ya no creen en la confianza ni credibilidad para nadie, ni en la fiscalía con el caso de Patricia Benavides, ni en este Congreso lleno de mochasueldos, ni ahora en el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿hacia dónde está mirando la gente? Se han presentado, dicen, algunas mociones de vacancia o las van a presentar el día de hoy o en los días posteriores. El tema es que si uno hace sumas y restas, el Congreso no la va a vacar a la presidenta. Mira, tú has enseñado, has mostrado muy bien ahí los comunicados. Tienen los votos del fujimorismo. ¿Qué habla el fujimorismo de gobernabilidad? Cuando tuvo 73 congresistas y tuvo la oportunidad de hacer todo lo mejor para el país y cambiar y poner las reformas sobre la carpeta para que este país realmente sea viable, crezca económicamente, mejore la parte social. ¿Qué hizo? Todo lo contrario. Ellos van a hablar de gobernabilidad. ¿Qué hacen ahora? Entonces, suma los votos del fujimorismo, de Avanza País, de APP, pues obviamente es puro show, porque a la señora la van a dejar, como ha dicho Alberto Fujimori, la vamos a apoyar hasta el 2026. Tú has querido decir que el fujimorismo no tiene autoridad moral. No solamente no tiene autoridad moral, no tiene autoridad técnica, no tiene la más mínima autoridad para decir yo pertenezco a este país y voy a hacer algo por ellos. Bueno, porque ellos lo único que buscan es
impunidad ante los graves casos de criminalidad que tienen encima. Todos están sacando sus comunicados y uno de los que no tiene representación en el Congreso, pero también ha emitido su comunicado, es el Partido Aprista Peruano. Me hiciste acordar eso de la falta de autoridad moral, cuando el APRA, por ejemplo, dice: el Congreso no se encuentra ajeno a esta crisis, ya que cual niños irresponsables se arranchan trozos de poder confrontados por el frívolo prurito de gozar de impunidad, ceñirse un fajín o colocarse una medalla ostentosa. Y en uno de los siguientes párrafos dice: para el aprismo el país no da más. La delincuencia ha rebasado todos los límites imaginables y la corrupción campea en todos los espacios del Estado y las instituciones que son usadas para robar burdamente. Ahí tenemos a los líderes apristas defendiendo a Patricia Benavides, que se mete en todo este caso justamente para defender a una hermana que está siendo investigada por recibir coimas de narcotraficantes que ya han corroborado y que hay pruebas. Pero lo más grave, que esta señora se une a los delincuentes que hay al interior del Congreso para negociar los votos de ellos y la impunidad para ellos. ¿Y quiénes asesoran a la señora? Los líderes apristas de la mano. Y tenemos un colegio de abogados que le hace una celebración donde están ahí todos los compañeros. Bueno, el Colegio de Abogados está cambiando de decano. Justamente hoy día juramento el nuevo. Excelente. Entonces espero que haya un cambio en su modus operandi y que tomen conciencia del gran rol que tiene el Colegio de Abogados para el país. ¿Sabe quién firma el comunicado del APRA? Su amigo Mauricio Mulder. Nos tenemos que ir. La gente ya conoce los antecedentes de los compañeros. Nos vamos un ratito a la pausa y regresamos con Carlos Magno y Gloria Montenegro. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Gloria Montenegro y Carlos Magno Salcedo Cuadros. Bueno, la siguiente pregunta tendría que ver con lo mismo que le preguntamos a Gloria. ¿Cree Carlos Magno que el Congreso no tiene los votos para vacar a la presidenta y todo es un engañamuchachos? Claro, hay que tener en cuenta que el Congreso es un órgano colegiado, ¿no? Y digamos, las pocas fuerzas dentro del Congreso que de verdad quisieran que se vaque a la presidenta y que eso además derive en un adelanto de elecciones, etcétera, son minoritarias, ¿no? Y yo creo que justamente antes de que la presidenta Boluarte dé su mensaje a la nación tras el allanamiento, pasaron varias horas y justo en esas horas los partidos que controlan el Congreso, el Fujimorismo, APP, incluso Somos Perú, etcétera, emitieron sus pronunciamientos donde básicamente le dicen te vamos a respaldar. ¿Qué significa eso? A ver, digamos... ¿Quién sabe con algunos condicionamientos? Sí, no lo dudes. Pero además es una coalición que está funcionando, mira,
En circunstancias normales, después de 50 muertos por la represión del Estado, que incluye violación de derechos humanos, la presidenta debió haber renunciado y no lo hizo en estas graves circunstancias, mucho menos lo va a hacer ahora, cuando ya se ha evidenciado de que la alianza continúa. ¿Y cuál es la naturaleza de esta alianza, de esta coalición? Como bien dijo Gloria, es una coalición por la impunidad. ¿Qué los une? O sea, ¿qué une al fujimorismo y al cerronismo? Si están en las antípodas ideológicas. ¿Qué los une, por ejemplo, con alias Bane, ¿no? Los une la búsqueda de impunidad. Entonces, ¿cuál es el interés de la propia presidenta y el expresidente del Consejo de Ministros, Otárola? También sus propios problemas de enfrentarse a la justicia por los crímenes que se han cometido. Entonces, esta alianza de impunidad no es una alianza, es una alianza interesada. O sea, probablemente en otras circunstancias ya la hubiesen dejado caer. Claro. Pero no se pueden dar ese lujo porque al caer ella, ellos también precipitan su propia caída. Lo que estás queriendo decir es que la presidenta no salía con su mensaje a la nación en tanto no tenía el respaldo de los partidos políticos. Yo creo que sí. De hecho, se sabe que el mensaje a la nación se grabó horas antes, cierto, ¿no? cierto, Entonces recién cierto. se emitió cuando ya quedaba claro este respaldo político. Entonces, obviamente, se hará el procedimiento, pues, pero no, ya digamos, ya se ha ratificado esta coalición por la ingobernabilidad y por la corrupción, ¿no? ¿Qué te parece el trato que está recibiendo de parte del Premier y del propio ministro del Interior, el coronel Hervé Colchado? Claro, Hervé Colchado es héroe cuando hace operativos contra los enemigos, ¿no? Pero se convierte en enemigo cuando ataca a sus amigos. Claro, estos mismos, ¿no?, que lo critican lo relievaban con el caso de Castillo. Entonces, ¿cierto? ese es el doble estándar que hay, ¿no? O sea, igual, el Ministerio Público actúa bien cuando era contra Castillo, su enemigo, y actúa mal cuando es contra su aliada. Entonces, simplemente eso queda claro de que las decisiones de este Parlamento no obedecen a principios, obedecen a sus propios intereses, ¿no? El general, no sé si les llamó la atención, pero antes de lo del general Astudillo, ¿qué les pareció a ustedes? A ver, vamos con Gloria. Este cambio de guardia en Palacio ayer con la presidenta al lado de los altos mandos de la Fuerza Armada. Es un mensaje. ¿Qué Sí. mensaje sería ese? Si ella pensaba dar un mensaje de fortaleza, de unión, es todo lo contrario. Es un mensaje de debilidad. Tengo que estar con ellos para que la población vea que estoy resguardada. Es el mismo caso de las joyas. Tengo que ponerme todo esto para tener valor, porque si no, Muy bien. no, mi autoestima está ahí. Pero más grave todavía que eso, oye, ¿cómo se prestan, no? Bueno, buena pregunta. ¿Qué dice? ¿Es de verdad, como dice Gloria, debilidad? Sí, a ver, para empezar, veamos en qué circunstancias un presidente constitucional de la República sale rodeado de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Cuando hay una situación, digamos, crítica, difícil, o una situación en la cual está en juego, digamos, los actores políticos, ¿no? Yo recuerdo, o recordarán, un momento en que un presidente, el expresidente Martín Vizcarra, sale Así con es. las Fuerzas Armadas sentado en Palacio de Gobierno. Con eso da un mensaje. Tras su decisión de disolver el Congreso, que era una decisión, a mi juicio, constitucional. Claro. Pero obviamente era un mensaje para decir, oye, ¿no? Un momentito que yo tengo aquí el poder en mis manos, y en ese momento el juego de poder de Martín Vizcarra, digamos, le daba para eso. Veías un presidente fuerte y logró su propósito. Pero en esta situación más bien es desde una debilidad, ahí coincido, o sea, porque no está demostrando fortaleza, porque al contrario, o sea, claramente la presidenta Boluarte está siendo sostenida, digamos, con mocos y babas, así, ¿no? Simplemente porque no les queda de otra. Pero probablemente en julio del 2025 podrían ya deshacerse de ella, porque ya el Congreso no se podría disolver y se podrían adelantar las elecciones. Eso de la debilidad que ustedes plantean, ¿no podría ser motivado por el sesgo político de ambos, de ustedes dos? Obviamente toda lectura tiene un sesgo, es inevitable que toda lectura tenga un sesgo, pero yo te estoy comparando, digamos, dos situaciones diferentes en las cuales los presidentes salen rodeados de las Fuerzas Armadas, que yo creo que en principio no deberían utilizarlo, ¿no? Porque evidentemente es un mensaje, es un mensaje que necesitas ese respaldo de la fuerza, ¿no? Muy bien, a la política, Gloria Montenegro. El ministro de Defensa, Walter Astudillo, dice, declarando a la prensa, en este caso exitosa, que las Fuerzas Armadas respaldan al gobierno ante la presente crisis política que pasa el país por el allanamiento de la vivienda de la presidenta Dina Boluarte. Todo esto en el marco del caso de los Rolex. Digamos, ¿la Fuerza Armada está para respaldar a la persona de Dina Boluarte?
ese es el problema que ellos no terminan de entender, ¿no? Parece que no entienden qué cosa es el Estado y lo que representa. Parece que no entienden lo que es el gobierno y la persona que debe dirigir ese gobierno. Pero dime tú, Dina Boluarte, ¿qué está dirigiendo? Ella no dirige nada, a ella la dirigen, a ella la manipulan. Ella necesita de toda esta farándula para decir yo existo, yo vivo y yo estoy acá. ¿Qué es de ella? ¿Qué ha hecho ella como Dina Boluarte? ¿Dónde está su liderazgo y sus conocimientos como estadista peruana, sobre todo viniendo de una zona andina, rural, de extrema pobreza, ¿no? Entonces yo veo en ellas serias debilidades, pero no solamente de lo que vemos normalmente, serias debilidades en su personalidad. Y cómo se ha dejado manipular, eso no tiene perdón. Y no estoy de acuerdo, usted entiendo, a partir de lo que dice, con esa actitud de la Fuerza Armada. Para nada. Y ese sesgo que tú podrías decir, como nosotros somos de la academia y somos políticos que estamos centrados en la Constitución, para nada, no. O sea, recuerdo el día en que salgo de ministra y veo a todas las personas, y le dije, por favor, pónganme solamente 1 o 2 personas, no necesito más, ¿no? Porque ¿para qué tanta? No solamente hay que ver gastos, sino que hay que ver en la población, que eso no le gusta a la población. Muy bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no solamente por la coyuntura que estamos viviendo, sino por la sensibilidad que ella como mujer debe tener. Correcto. Carlos, Magno Salcedo, ¿qué opinión tiene de esta actitud aparentemente deliberante de la Fuerza Armada? Sí, en efecto, siempre la relación del Estado peruano con las Fuerzas Armadas ha sido complicada, ¿no? No por nada somos un país que la mayor parte de su tiempo ha estado en dictaduras militares, ¿no? Y sí es preocupante que no se distinga entre respaldar al Estado, ¿no? O a la institución presidencial de respaldar a la persona. Pero yo quería decir un par de cosas importantes, ¿no? En principio, mientras que esta alianza entre las fuerzas del Congreso y el gobierno, una alianza para sobrevivir, están ocupados en sobrevivir y han descuidado las cosas más importantes que le preocupan a la población. La inseguridad ciudadana que está creciendo, la recesión económica, la crisis de la educación, la crisis de la salud. En todos esos servicios ha desmejorado el Estado peruano porque están preocupados en su supervivencia. Y por otro lado, es indignante que cada vez que la presidente Boluarte es requerida por los medios, por la opinión pública para que dé explicaciones, se escude en su condición de mujer andina, ¿no? Y dice, no quiero creer que porque soy una mujer andina, ¿no? Perdón, aquí quien ha generado más daño a la mujer andina es ella. Ella ha generado daño en cientos de madres, esposas, hijas de 50 asesinados por el Estado por su responsabilidad. ¿Quién le ha hecho más daño a la mujer andina en el Perú sino ella? Entonces eso resulta paradójico. Además, los presidentes que han sido investigados, algunos de ellos presos, pues son hombres, ¿no? Y se les ha cuestionado y bien como corresponde, ¿no? ¿Cómo corresponde? A un presidente se le tiene que cuestionar por su actuación independientemente de su raza, de su sexo, de su género, ¿no? O sea, nadie está investigando a Dina Boluarte por ser mujer, sino por sus evidentes hierros. Ahora, usted menciona cómo es que estamos todos, digamos, comentando esta situación de crisis, pero no los problemas reales que tiene el país. Pero en apariencia eso poco le importa a la población. Yo no creo que poco le importe a la población. Entonces, ¿por qué las calles están frías? Porque la gente se tiene que preocupar por su propia supervivencia. O sea, número uno, la gente sabe de que si sale a protestar puede morir. O sea, Pero gobierno, yo no salgo a protestar pues ¿no? por juego, salgo a protestar reclamando mis derechos, ¿no? Y las responsabilidades que el Estado tiene con el país. Uno sale para eso. Pero digamos, en este gobierno protestar... Y sale a partir de que están pisoteando pues sus derechos básicos. Sí, pero, querido Rodolfo, en este gobierno protestar es un riesgo a tu vida. Entonces, obviamente, las consecuencias de... ¿No es un silencio cómplice, Carlos? No, yo no creo que sea un silencio cómplice. O sea, digamos, para que el pueblo se movilice también tiene que haber un liderazgo, tiene que haber, digamos, y yo creo que ahí hay una... La gente ya no cree en estos liderazgos. Entonces, hay una situación que sería motivo de otro análisis, ¿no? Muy bien. Nos tenemos que ir. Reflexión final. Sí, un llamado a la población justamente por lo que dices. Es tiempo de movilizarnos, es tiempo de protestar, es tiempo de reclamar, es tiempo de que esa juventud universitaria que es parte de esa élite que llega a las universidades, no solamente piense, escriba, sino que nos vean,
que no estamos de acuerdo ni con este Poder Ejecutivo, que no estamos de acuerdo con los congresistas, no estamos de acuerdo con esas fiscales como Patricia Benavides y quienes la apoyan, que no estamos de acuerdo con malos jueces, con malos fiscales, que no estamos de acuerdo con la corrupción, no estamos de acuerdo con que se margine a la población andina, rural, y se den reformas que hacen mucho daño, como la ley antiforestal, como la invasión para la tala, como el tema de la violencia y la inseguridad. Correcto. Tenemos que hacernos escuchar. Carlos, reflexión final. Breve, por favor. Sí, bueno, simplemente yo creo que la reflexión final, ya que tú aludías a la sociedad civil, es que desde la sociedad civil tienen que surgir fuerzas democráticas, institucionales, que se organicen y construyan una coalición alternativa. Porque por más corrupción que haya en este poder de turno, no van a caer por generación espontánea, por sí mismos. Necesitan, digamos, de la acción de las fuerzas sanas de la sociedad. Y no solamente el ciudadano individualmente, sino como organizaciones. Y ahí creo que quienes estamos en colectivos, en organizaciones, tenemos la obligación de conversar y construir esos espacios. Muchas gracias a Carlos Magno Salcedo, a Gloria Montenegro. Vamos a la pausa, regresamos.